Bueno, entonces, en el video, ¿verdad? Ustedes pudieron visualizar pues la metodología utilizada, los pasos utilizados para trabajar el método alfabético, ¿verdad? Hay un aprendizaje ya gráfico de las letras del abecedario, que eso es importante diferenciar muy bien de la conciencia fonológica, porque digamos, cuando uno trabaja en el nivel inicial, en esa primera parte, la conciencia fonológica, realmente no hay letras. Por eso yo les decía, es un proceso mental. ¿Cómo se imagina el chiquillo gráficamente en su cerebro la letra K? ¿Cómo se la imagina? ¿Verdad? Y asociar sobre todo ese sonido con ese grafema. Entonces, en relación con el trabajo que se realiza en las aulas sobre la conciencia fonológica, yo siempre recomiendo que primero, antes de iniciar ese primer grado, al igual que hacemos un diagnóstico en el área física, en el área social, trabajamos diferentes elementos como es la motora gruesa, la motora fina, etcétera, 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 ¿verdad? La coordinación visomotora, por ejemplo, también ese diagnóstico complemente y cumpla con todos los requerimientos necesarios para tener un insumo valioso de cuál es el conocimiento fonológico que en ese momento el niño maneja. Seguimos. Ahora, dentro del acercamiento de lo que es la conciencia fonológica, es importante considerar, como yo les decía, bueno, ¿y esta cómo se implementa? ¿Cuáles son sus etapas? Pero también, ¿por qué es importante, verdad? ¿Por qué es que le estamos dando tanta pelota a este tema? Porque es que, por ejemplo, los programas de estudio están complementando esta conciencia. Entonces, para centrarnos un poco en esto, vamos a, digamos, como contemplar algunos términos que son de base para poder comprender mejor esta habilidad. Entonces, vamos a entender que la fonología puede conceptualizarse como una disciplina lingüística que estudia los sistemas de sonido de las lenguas del mundo, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, tenemos un idioma muy particular, se segmenta en sílabas, hay otros que no, ¿verdad? Hay otros que realmente cuando uno lee, uno dice, ¿pero qué es eso? Por ejemplo, tenemos el euskera, ¿verdad? Que cuando uno lee y uno dice, no sé qué dice ahí. Es más, ahorita les voy a dar como un pequeño ejercicio para que ustedes visualicen que si no hay una parte concreta, ¿verdad? Si no hay una parte vivencial bien trabajada, al niño realmente se le complica. Igualmente, dentro de esto de la fonología, tenemos que esta tiene como objetivo, como yo les decía, estudiar los sonidos del habla desde un punto de vista de su funcionamiento y utilización en las lenguas para formar los signos lingüísticos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un caso específico de la consonante L, donde esta, por ejemplo, desempeña una función distintiva. ¿Qué significa esto? Su presencia puede variar el sentido de las palabras. Entonces, por ejemplo, el chiquillo, por ejemplo, piensa, sin conocer la forma gráfica de la palabra, lana y cana es lo mismo. Mira, me suenan parecido, pero hay algo que le cambió. Entonces el chiquillo empieza a razonar. Pelo y peso suenan parecido, pero hay algo que también cambió. Mal y mar también suenan muy parecido, pero hay algo que ahí cambió. Entonces el chiquillo empieza a explorar qué fue lo que cambió. Igualmente puede aparecer al principio de palabra, como por ejemplo lado, en el interior palo y al final papel. También puede estar al principio y al final de sílaba, como por ejemplo malo o en alto. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando uno propone ejercicios para trabajar la conciencia fonológica, este es un principio de base que trabaja la fonología. Entonces, por eso decimos que todos en el caso nuestro, ¿verdad? Todos los signos lingüísticos que le corresponden al idioma español, todos contienen rasgos distintivos, porque si uno lo cambia por otro, ¿verdad? Yo cambio L por R, a la palabra le va a dar totalmente otro significado. Ahora, muy bien, ¿qué es un fonema? ¿Verdad? Cuando estamos hablando de esto de conciencia fonológica, siempre nos van a salir por ahí la palabra fonema, nos va a salir por ahí la palabra grafema. Entonces, para Fernández, los fonemas
en tanto clases de sonidos, constituyen unidades abstractas. Por eso yo les decía, el chiquillo no se imagina la K en el cerebro, al menos con 4 años, con 5 años no se le imagina, más en primer grado, posiblemente conoce algunas, pero no las conoce todas. Cuando se pronuncia un fonema se emite un sonido que se convierte en una entidad física cuando se escribe una palabra y se recurre para ello al alfabeto ortográfico. Los fonemas también se definen como un conjunto de rasgos distintivos. En este caso, por ejemplo, una palabra como peso está constituida por una serie de unidades fónicas. Entonces, ahí viene la palabra dividida, ¿verdad? Por ejemplo, P, la E, la S y la O, que permite diferenciarse de P, por ejemplo. Entonces, ahora les voy a entregar, nada más que esta la vamos a visualizar como en tríos para que alcancen. El cuadro a las asesoras o a las personas organizadoras de la capacitación para que lo tengan. El cuadro no lo puedo presentar aquí porque es muy grande, entonces realmente quedaba muy pequeño. Entonces es un cuadro donde vienen los fonemas del español. Entonces en estos casos, por ejemplo, nosotros cuando pronunciamos la B y la V les corresponde el mismo fonema. No hay fonemas realmente distintos para la V y para la B, es el mismo. Y por ejemplo yo lo he escuchado, que a veces la maestra le dice al niño, no, es que vaca es distinto, no va a alcanzar. Por aquí, vean, tal vez para que lo compartan, ya no hay más. Aquí hay otro. Entonces, como yo les decía, en estos casos, ¿verdad? La maestra dice, vaca, ¿verdad? No pronuncia la V igual que la B, sino que entonces le dice al niño, vaca. ¿Quién dice que la V se pronuncia así? No se pronuncia así. Entonces a veces caemos, ¿verdad?, en errores conceptuales que hay que mejorar. Yo después a todos, igual se lo puedo dejar a las coordinadoras de la capacitación para que tengan el cuadro, pero igualmente se puede encontrar en internet, ¿verdad? Es un cuadro que uno puede accesar como para que no cometan esos errores. O por ejemplo, en el caso de la S y la Z, ¿quién dice que nosotros pronunciamos zapato? No pronunciamos así. Entonces, esa es una de las desventajas que tiene nuestro idioma, que ya en la parte ortográfica, ¿verdad? Entonces, es común que el niño, digamos, manipule mal entre S y Z. Entonces, escribe zapato con S porque le suena igual que la Z, ¿verdad? Entonces, es una de las grandes desventajas que tiene nuestro idioma. Bueno, seguimos. Ahora, en relación con las palabras homófonas, que igualmente esto tiene que ver con la ortografía, o sea, los chiquillos aquí se van con todo. ¿Por qué? Porque en el caso nuestro, en el español, hay muchas palabras que los fonemas para cada una de estas corresponden con el mismo sonido. Por ejemplo, genio y jefe, pero se escriben totalmente diferente, una con G y la otra con J, ¿verdad? Entonces, estas son las cosas que, por ejemplo, ya a nivel de tercer grado, a nivel de segundo grado, podemos ir trabajando con los chiquillos, ¿verdad? Decirles, sí, mira, es que hay una producción articulatoria igual para cada uno de esos grafemas, pero es diferente. Y ahí podemos, pues, trabajar las normas ortográficas, etcétera, etcétera. Seguimos. Ahora, en relación con la importancia de la conciencia fonológica, tenemos lo siguiente.
Esta capacidad, ¿verdad?, como así lo señala Ramos, no solamente permite que el estudiante tome una conciencia de los fonemas, sino también una conciencia de lo que son las sílabas. Igualmente en esto, tener cuidado, ¿verdad?, como yo les decía, o sea, al principio el estudiante, si no lleva un entrenamiento adecuado en esos primeros años, posiblemente cuando llegue a primer grado desconozca mucho de esto que les estoy contando, ¿verdad? Como hay algunos que no, y son muy rápidos, ¿verdad?, en discriminar, hay otros que no, realmente ni siquiera contemplan que masa y mamá inician con el mismo sonido. Entonces, en este caso, ¿verdad?, las personas, bueno, en este caso los niños son conscientes y tratan de manipular esas unidades, ¿verdad?, que en este caso serían fonemas y sílabas, para poder construir entonces sus respectivas palabras. Entonces, en este sentido, por ejemplo, Ramos señala que el niño tome conciencia de los fonemas y las sílabas, es decir, el conocimiento fonémico y silábico que componen las palabras, de tal forma que si se hace consciente de estas unidades mínimas del lenguaje, mayor facilidad tendrá para asignar a los fonemas un grafema, favoreciendo así el proceso de asociación entre el sonido, en este caso, ¿verdad?, el fonema, y el grafema, importante para la decodificación. Todos sabemos, ¿verdad?, que la decodificación es una actividad un poco mecánica, porque el niño realmente lo que hace es ensamblar a cada grafema un fonema o viceversa, y eso es lo que realmente le permite descifrar y decodificar una serie de textos. El conocimiento fonológico entonces trasciende como una competencia fundamental del proceso lectoescritor, permitiendo al niño una toma de conciencia de la estructura de palabras, sílabas y fonemas, y de esa forma trata de favorecer el principio alfabético, el cual enfatiza en la capacidad del alumno de asociar un fonema con una grafía. En este sentido es muy importante considerar lo que menciona el Estado de la Nación, bueno, en este caso el del 2009, donde un 8,3, en este caso más de 13.000 estudiantes pierden su primer grado. De hecho, al menos en primaria es el grado académico donde más los niños se quedan rezagados, y en otros casos, ¿verdad?, pasan a segundo grado, igualmente siguen con una serie de vacíos, y a veces son 3 años y todavía están en ese segundo grado y no han pasado a ese tercer grado. Entonces, en relación con este principio alfabético, que es importante aquí considerar, ¿verdad?, porque la conciencia fonológica no se trabaja porque es una moda, porque resulta que en Argentina los chiquitos desde que tienen 2 años, digamos, yo que tuve la oportunidad de visitar, ellos, por ejemplo, desde que el chiquito está pequeño, los llevan a centros de entrenamiento solamente para ese componente. En ese lugar, en ese país, hay una especialista que se llama Rufina Pirso. Entonces ella prácticamente tiene montado toda una política de lo que es la conciencia fonológica y el trabajo que tiene y la importancia que tiene para la adquisición del código escrito. Entonces, en relación con el principio alfabético, como yo les decía, aquí la decodificación es un proceso importantísimo. O sea, si el niño realmente no llega a decodificar, ¿cómo va a leer? Y no solamente eso, ¿cómo va a comprender? ¿Cuántas veces nosotros echamos a andar el método que sea? Por ejemplo, digamos, yo echaba a andar el ecléctico, 4 oraciones, y pasaban 2 meses, y uno los ponía a leer. Uno rápido captaba quién se estaba aprendiendo las oraciones de memoria, y ahí es donde uno dice, esto no me está sirviendo, ¿verdad? Más, ni siquiera 2 meses, ya uno ya sabe a los 15 días quién está memorizando, porque uno le señala en el cartel una palabra y inventa. Pero si vamos en orden, no hay problema. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con eso. O a veces el chiquillo está tan metido en descifrar cada uno de los fonemas, o depende del método que estemos utilizando, que al final, cuando termina de leer la oración, no entendió nada. Entonces la oración, por ejemplo, decía, la casa es roja. Entonces el chiquillo empieza a leer la oración. Al final le preguntamos, ¿de qué color es la casa? No se acuerda, ¿verdad? Porque realmente se ensañó más en lo que era la decodificación por sí misma, descifrar fonema por fonema o sílaba por sílaba, pero al final la comprensión se nos cayó. Y esto de la fluidez de la lectura es muy importante. Cuando, por ejemplo, nosotros visualizamos que de un texto de 100 palabras, 10 palabras realmente
son complicadas para el estudiante a un nivel, por ejemplo, del primer ciclo, algo está pasando, ¿verdad? Entonces hay que trabajar muy bien esto de lo que es la fluidez, lo que es la comprensión lectora, unido con la decodificación, porque no es leer por leer. Estamos teniendo estudiantes que tal vez llegan al colegio y no son capaces de hacer una síntesis, no son capaces de hacer un esquema. Entonces, por ejemplo, cuando llegan a secundaria, el volumen de materia se incrementa casi que en un 100%. Entonces, ¿qué pasa? Si no podían procesar un texto de 100 palabras, de 200 palabras, ¿cómo van a procesar un texto de 1000, 1500 palabras? Entonces, tenemos que trabajar más esto de la decodificación, pero unido con lo que es la fluidez de la lectura y la comprensión lectora. ¿Estamos? Igualmente, dentro de lo que es la conciencia fonológica, obvio, es trascendental para trabajar también la ortografía de las palabras, ¿verdad? Igualmente en niños que son disléxicos y que han tenido problemas en la lectura, se ha visualizado una carencia en lo que es la conciencia fonológica. Bueno, me dice uno de los organizadores que tienen un tiempo de 5 minutos para ir al baño.